Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras las sombras del atardecer caían sobre Jerusalén, un murmullo sagrado comenzó a surgir entre las multitudes. La llegada de Jesús en medio de sus tierras había encendido la esperanza de un pueblo oprimido y atormentado por siglos. En cada rincón, se escuchaban sus enseñanzas, llenas de gracia y poder, resonando como ecos del cielo. En este ambiente cargado de expectación, muchos comenzaron a preguntarse, ¿es este el Mesías prometido? Entre la multitud, había un hombre llamado Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín. Luchaba en su interior, su escepticismo se iba desvaneciendo cada vez que escuchaba a Jesús. La oscuridad de su corazón se iluminaba con la luz de las palabras del Maestro. Gran temor anidaba en él, pues sabía que, al confesar su fe, podría perder su estatus y ser rechazado por sus pares judíos. Fue entonces cuando, en la oscuridad de la noche, decidió buscar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3:2, Jesús, con una calma divina, le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras del Nazareno atravesaron el corazón de Nicodemo como una espada de doble filo. ¿Qué significaba nacer de nuevo? Las preguntas fluyeron en su mente, y las dudas comenzaron a desmoronarse ante la claridad de la revelación divina. Cristo continuó, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. La lucha interna de Nicodemo se tornó en un asombro genuino. Mientras tanto, otros, incluidos los discípulos, observaban las interacciones de Jesús con los menospreciados y los leprosos, quienes se acercaban en busca de sanidad. En ese momento, un leproso se prosternó ante él, clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:2. Jesús, emocionado por su fe, extendió su mano y lo tocó, diciéndole, quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Un milagro instantáneo ocurrió, la piel del leproso fue restaurada, y su vida transformada. Un murmullo se propagó, y el pueblo comenzó a murmurar, resultando en una creciente revelación del poder divino que habitaba en Jesús, pero en el aire había una tensión palpable. Los líderes religiosos, con corazones endurecidos, sentían que Jesús desafiaba su autoridad. Un encuentro entre ellos y Jesús era inevitable. En una reunión secreta, discutieron cómo desacreditarlo, mientras un plan oscuro se tramaba, alimentado por celos y miedos. Ante cada milagro, cada enseñanza, la oposición crecía. Y en medio de esta agitación, cuando los corazones temían el inminente conflicto, el tiempo del cumplimiento se acercaba. Las profecías de los antiguos comenzaban a tomar forma. He aquí, el día viene, ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Malaquías 4:1. La salvación estaba al alcance, pero el costo sería monumental. Mientras el sol se ocultaba, Jesús miraba sobre la multitud con amor. La serenidad en su rostro contrastaba con el tumulto que se avecinaba. Sabía que su camino hacia la cruz ya había comenzado, y que la revelación de su naturaleza divina estaba en marcha. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Lo que aquel pueblo no sabía era que, en la inminente traición y muerte, se gestaría la redención. Un nuevo pacto se sellaría en su sangre, revelando que no solo los judíos sino también todos los pueblos hallarían en él la verdad y la vida. La historia no terminaría ahí, pues el acto final llevaría al cumplimiento del plan soberano de Dios de traer esperanza a toda la humanidad. ¿Cómo se manifestaría este milagro transformador en sus vidas? La respuesta, aún pendiente, resonaba con la promesa de un nuevo amanecer. Mientras la multitud expectante se dispersaba, aún resonaban en sus corazones las palabras de Jesús, como manantiales frescos que brotan en medio del desierto. Su mensaje vivía en cada alma.
Aquellos que eran testigos de sus milagros, los sedientos de esperanza y sanidad, se encontraban en una encrucijada espiritual. Entre ellos estaba un grupo de ciudadanos que miraban hacia las autoridades religiosas con incertidumbre, cuestionando su propia tradición y buscando respuestas. En medio de esta confusión, dos discípulos se acercaron a Jesús. Juan y Andrés, hombres de fe, estaban ansiosos por entender más acerca del reino que él proclamaba. Maestro, preguntaron, ¿cuándo será el tiempo en que se cumplirá tu promesa? ¿Qué señales anunciaremos a las naciones? Jesús, con mirada serena, les habló, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola autoridad, Hechos 1:7. Sin embargo, continuó, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Sus palabras fueron como un faro, destacando la importancia de esperar y creer en lo que estaba por venir. La promesa de un poder transformador encendió el corazón de los discípulos, pero también planteó preguntas en el aire. El horizonte espiritual estaba por expandirse aún más, mientras tanto, Nicodemo, quien había escuchado a lo lejos, luchaba con su propia verdad. Su encuentro con Jesús había dejado una huella indeleble en su alma. Era un hombre dividido entre su condición de fariseo y su creciente fe en el Rabí de Nazaret. Aquella noche, en su mente, resonaban las palabras del Maestro, el nacer de nuevo y el Espíritu. Con temor y reverencia, se preguntaba, ¿puedo yo, un fariseo, un maestro de la ley, convertir mi corazón de piedra en uno de carne? La respuesta ya estaba latente en su interior, pero el miedo lo detenía. La tensión aumentaba entre los líderes religiosos. El Sanedrín no podía ignorar los crecientes ecos de la fe en Jesús. Caifás, el sumo sacerdote, tomaba la delantera, convocando a sus colegas en la penumbra de la noche. Este hombre está arrastrando a muchos de nuestro pueblo hacia el delirio, dijo con voz elevada. Debemos actuar antes de que su influencia crezca aún más. ¿Acaso permitiríamos que un charlatán desvíe al pueblo de la verdad que hemos guardado? Mientras este complot se enredaba, la atmósfera se cargaba de peligro. Pero la luz del cielo brillaba como un faro en la tormenta. Jesús había profetizado, el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado, Marcos 8:31. Sin embargo, la muerte no sería el final, sino el inicio donde el sacrificio daría nacimiento a la esperanza. El murmullo en las calles de Jerusalén se intensificaba, atrajo tanto a los curiosos como a los escépticos. La época de la Pascua se acercaba y la multitud anhelaba la liberación que un Mesías traería. Las antiguas promesas reverberaban en sus corazones, he aquí, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, Isaías 9:6. Todo apuntaba hacia la culminación de un plan divino, así, en la penumbra, la esperanza y el miedo luchaban en lo profundo del alma colectiva de un pueblo expectante. La sombra de la cruz se dibujaba en el horizonte, y aunque el evento grande aún estaba por manifestarse, el eco del mensaje de salvación ya empezaba a cambiar vidas. La salvación se acercaba y, con ella, la revelación de lo que significaría ser parte de un nuevo pacto, una nueva vida. Lo que vendrá cambiará el destino de todos, Jesús había compartido con una convicción inquebrantable. Las multitudes todavía no comprendían el sacrificio que estaba por venir, pero el cielo mismo aguardaba la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué transformación les esperaba a aquellos que se atrevieran a creer? La revelación de su amor no tardaría en mostrarse, y en esa revelación, el verdadero poder de la fe sería desatado. ¿Cuál sería la respuesta de aquellos que estaban observando desde la distancia? La promesa del Señor estaba cerca de cumplirse, y el tiempo de la liberación estaba por llegar. La atmósfera en Jerusalén era eléctrica, cargada de anticipación y desconfianza. Mientras la festividad de la Pascua se acercaba, los murmullos sobre Jesús crecían en intensidad. Los que creían en él eran muchos, pero la oposición de los líderes religiosos era aún más fuerte.
Cada conversación en las calles reflejaba un dilema: ¿era Jesús realmente el Mesías prometido? Los discípulos, aunque llenos de fe, también sentían la presión de las circunstancias. Pedro, con su carácter audaz, se volvió hacia sus compañeros. ¿Qué haremos si ellos intentan atraparlo? Estamos con él, pero los fariseos están decididos. La preocupación en su voz resonaba en el corazón de todos, pero también había una chispa de determinación. Mientras tanto, entre la multitud, un grupo de leprosos se reunía en la sombra, excluidos, necesitados de esperanza. Habían oído rumores de Jesús, el sanador. Uno de ellos, que había sido conocido como Simón el leproso, alzó su voz. Si es de verdad el profeta, entonces que venga y nos libere. ¿Qué tenemos que perder? Sus palabras, impregnadas de un anhelo profundo, resonaron en el alma de aquellos que escuchaban. Esa misma noche, un pequeño grupo de seguidores se reunió clandestinamente en una casa, esperando la llegada de Jesús. Maestro, la opresión se siente cada vez más cerca, dijo una mujer de mirada intensa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos sostener la fe en medio de esta oscuridad? Jesús, al entrar, vio su ansiedad, y con una mirada compasiva, respondió: el tiempo de la cosecha se acerca. No teman, porque es el momento de que la luz brille más intensamente. Después de pronunciar esas palabras, tomó un pan, lo partió y lo ofreció. Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Aquel acto simbolizaba mucho más que simple comida, era un pacto sobrenatural que iba más allá de la comprensión terrenal. Mientras se celebraba el banquete, la tensión en el exterior aumentaba. Caifás y los fariseos, en un oscuro salón del consejo, discutían la inminente amenaza que representaba Jesús. Este Galileo está convirtiendo a nuestra gente en fervientes seguidores de un nuevo camino, exclamó uno de los escribas. Debemos llamar a las tropas y detener esta rebelión antes de que se convierta en un levantamiento. En medio de sus deliberaciones, un importante miembro del Sanedrín, un joven llamado José de Arimatea, se levantó. Con todo respeto, hermanos, este hombre no predica rebeldía, sino esperanza. Debemos darle la oportunidad de demostrar su propósito. Su voz, aunque suave en tono, retumbó en los corazones de algunos de sus colegas. Sin embargo, la mayoría lo miró con desdén, decididos a seguir su plan. Al día siguiente, Jesús, rodeado de sus discípulos, se dirigió a la entrada de Jerusalén. A su paso, la multitud comenzó a aclamar con fervor: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Era un momento de revelación, donde las esperanzas anheladas parecían estar al alcance, aunque los vientos del desafío se alzaban en su camino. Pero más allá de la alabanza, había ojos de escepticismo, corazones divididos que aún no podían comprender el sacrificio que se preparaba. ¿Serás tú el que nos liberará?, preguntaron algunos, tímidamente. Jesús miró hacia el cielo y, con la certeza de su misión, supo que grandes cosas estaban por descorrerse. La revelación de la identidad divina estaba a punto de manifestarse de maneras que jamás habrían imaginado. De repente, el sonido de pasos se acercó. El centinela romano, guardián del orden, avanzaba con un grupo de soldados. La adversidad ya estaba en camino, pero el propósito de Dios nunca había estado más claro. ¿Cómo responderían los que esperaban la salvación? La promesa de su redención aún temblaba en el aire, como una revelación por venir. ¿Qué milagro transformador prepararía Dios para aquellos que osaban creer en lo imposible? La historia estaba a punto de escribirse con tinta de fe. La multitud en Jerusalén crecía cada vez más, un mar de rostros angustiados y expectantes. Las aclamaciones se desvanecieron al escuchar el eco de los soldados romanos, que marchaban con el propósito de mantener el orden en medio de la agitación que se respiraba. Jesús, consciente de la carga que llevaban su gente y de lo que estaba a punto de suceder, se detuvo un momento y elevó su mirada al cielo.
Con profunda esperanza y firmeza, oró en silencio, intercediendo por los corazones de su pueblo. Los discípulos, ansiosos, empezaron a murmurar entre ellos. El Maestro sabe, dijo Juan con voz baja. Su rostro, aunque sereno, refleja el peso de lo que necesita hacer. Pedro, con su habitual ímpetu, se adelantó, no dejaremos que le hagan daño. Lucharemos, si es necesario, pero Jesús, reconociendo la confusión de su grupo, los miró con amor y determinación. El camino que debo seguir no es de batalla, sino de sacrificio. Aprendan, mis amigos, que este es el momento en que se cumple la Escritura. El justo por el pecado de muchos, así como el siervo sufriente, Isaías 53, 5. Mientras tanto, en el corazón del templo, Caifás y el Sanedrín se movían con intranquilidad. Las palabras del Galileo están penetrando en nuestra nación, dijo un fariseo. Si no lo detenemos ahora, perderemos nuestra autoridad. Caifás concluyó, debemos actuar, y pronto. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, que no toda la nación perezca. Juan 11:50. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, un aire de solemnidad se posó sobre la casa donde Jesús y los discípulos se reunieron. La preparación para la cena fue un acto cargado de significado. Jesús tomó nuevamente el pan y, en voz baja, dijo, «Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Lucas 22:19. Inmediatamente, el aire se volvió denso con una revelación. No solo se trataba de una celebración, sino de un sacrificio. Al otro lado de la ciudad, los leprosos observaban a la multitud en la distancia. Simón el leproso exclamó, ¿no es este el tiempo? La profecía habla de uno que vendrá y curará nuestras enfermedades. Aún podemos creer. Sus palabras se convirtieron en una oración compartida, un clamor de fe que comenzaba a resonar en sus corazones. La noche continuó, y Jesús, luego de finalizar la cena, invitó a los discípulos a orar en el jardín de Getsemaní. La luna iluminaría el camino hacia el dulce abrazo del sacrificio. En este lugar de agonía, Jesús cayó de rodillas, su humanidad en lucha con la próxima prueba que se presentaría. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Era una súplica que resonaba en la eternidad, mostrando la entrega total del Hijo al plan soberano del Padre. Justo en ese instante, la oscuridad se apoderó del jardín mientras se acercaban los guardias enviados por el Sanedrín. El crujir de las hojas y la tenue luz de las antorchas traían consigo un presagio de desasosiego. Judas, quien había estado con él, se adelantó. «Salve, Rabí», dijo, entregando un beso, la señal pactada. El momento culminante estaba al borde de la revelación. Jesús, aun sabiendo de la traición, respondió con amor. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Era un instante profundo, un encuentro con la traición que llevaría a la traición misma del pueblo. Mientras las tropas se acercaban, se podía sentir el pulso del cielo, expectante. En todo Jerusalén se respiraba un aire profético, algo monumental estaba a punto de desplegarse. ¿Podría el sacrificio del justo ser el camino hacia la redención finalmente cumplida? Nadie podría imaginar que, a través de la oscuridad, la luz de la salvación brillaría de una manera que transformaría la historia de la humanidad para siempre. ¿Qué más revelará el plan soberano de Dios en los días venideros? La Pascua se aproximaba, y con ella, las promesas que apenas comenzaban a desenredarse en el relato divino. La tensión se apoderó del jardín de Getsemaní como una neblina pesada. La silueta de Jesús, arrodillado, se dibujaba con tristeza y determinación bajo la luz plateada de la luna. Los soldados se acercaban, y el traidor estaba entre ellos, su corazón lleno de ambición y miedo. La calma que había invadido el jardín se veía traspasada por lamentos y la súplica del Hijo, resonando con fervor en la noche. Los discípulos, adormecidos por la angustia, despertaron al tumulto del momento.
Pedro, con la espada desenfundada, se lanzó hacia adelante al ver los rostros determinados de los guardias. «No permitiré que se lo lleven», exclamó, y el eco de su voz resonó en el silencio de la noche. Jesús, en su compasión, lo detuvo. «Pedro, devuelve tu espada. El que a espada mata, a espada perecerá». Mateo 26:52. Sus palabras, llenas de amor y sabiduría, calmaron momentáneamente el alboroto. «¿No puedo beber la copa que el Padre me ha dado?» Juan 18:11, preguntó, sabiendo que ganar una batalla no era el plan del cielo. La oscuridad del jardín se intensificó mientras arrestaban a Jesús. Uno a uno, los discípulos comenzaron a dispersarse, el miedo invadiendo sus corazones, y en silencio, abandonaron a su maestro. Juan, de pie a la distancia, veía con impotencia el cumplimiento de los acontecimientos que se habían predicho. Los soldados, al apresar a Jesús, no solo apresaban a un hombre, sino a la esencia misma de la esperanza, de la liberación que tantos esperaban. Sin embargo, incluso en su captura, sus labios nunca dejaron de proclamar la verdad: «Todos ustedes caerán, pero yo me levantaré». Mateo 26:31. En el camino hacia el Sanedrín, la multitud observaba con ojos desorbitados, sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Mientras los guardias conducían a Jesús, un susurro de incredulidad recorrió el aire. ¿Es este el Mesías?, se cuestionaban algunos, mientras otros recordaban las profecías anunciadas por los antiguos profetas. Mientras tanto, en la casa del sumo sacerdote, Caifás se preparaba para interrogar a Jesús. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Marcos 14:61, preguntó con fuerza casi despectiva. Y Jesús, en su serenidad, respondió: «Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Marcos 14:62. La declaración fue un relámpago de revelación en las tinieblas. El tiempo se detuvo mientras la respuesta se sembraba en las almas de aquellos presentes. Un murmullo de inquietud recorrió a los fariseos. El rostro de Caifás se tornó pálido al darse cuenta del peligro que representaban esas palabras. ¿Qué más testigos necesitamos? Hemos oído de su propia boca. Lucas 22:71. Pero entre la confusión, algunos comenzaron a recordar las obras de Jesús, las curaciones, las enseñanzas llenas de sabiduría. ¿Acaso podrían ser ciertas las palabras de aquel a quien habían estado persiguiendo? La noche avanzaba, y el cielo mismo parecía estar en la balanza entre el juicio y la gracia. El conflicto del destino de un pueblo y de toda la humanidad pendía de un hilo en la oscuridad. La luz de la verdad, sin embargo, comenzaba a abrirse paso a través del velo de la traición. Lo que iba a suceder ya estaba escrito, y un sacrificio se elevaría como el grano de trigo que muere para dar fruto. Juan 12:24. Así, en aquella noche sombría, no solo se cumplían las profecías, sino que una gran revelación aguardaba a ser compartida. Los que buscaban al Mesías, incluso en su tiempo de mayor desesperanza, pronto descubrirían que el sacrificio del Cordero llevaría a la liberación que anhelaban, aunque no de la manera que esperaban. ¿Qué más revelará el plan soberano de Dios en medio de esta oscuridad? Las sombras se profundizaban, pero en el corazón de la noche, una nueva luz estaba a punto de brotar. La mañana llegó con un silencio opresivo que se extendía sobre la ciudad de Jerusalén. La sombra de los eventos ocurridos la noche anterior aún pesaba sobre los corazones de los hombres y mujeres que vagaban por las calles. Los rumores de la traición de Judas y el arresto de Jesús se esparcían como un fuego voraz, mientras un sentimiento de inquietud poblaba el aire. Entre la multitud, algunos ardían de indignación, otros mostraban temor, y otros aún expresaban esperanza. Sin embargo, los que esperaban al Mesías sentían un vacío al ver a su esperanza apresada. En la sala del Sanedrín, Caifás, perturbado por la audaz afirmación de Jesús, convocó a los ancianos y sacerdotes. «Este hombre debe ser juzgado», gritó Caifás, su rostro reflejando la furia de la traición. «Ha alterado nuestras leyes y proclamado ser el Hijo de Dios».
Esto no puede quedar sin respuesta. Al entrar a la sala, Jesús, cargando la angustia de la humanidad, mantuvo una serenidad sobrecogedora. La mirada de sus ojos no reflejaba desesperación, sino la paz inquebrantable que proviene de una misión divina. Los testigos, bajo la orden del consejo, comenzaron a presentar acusaciones. Este hombre ha dicho que destruirá el templo y lo levantará en 3 días, Mateo 26, 61, proclamó uno de ellos, aunque las palabras estaban distorsionadas, manipuladas para fortalecer su causa. Pero Jesús se mantuvo en silencio, como un cordero llevado al matadero, Isaías 53, 7. Entonces, Caifás, perdiendo su paciencia, lo miró con furia y preguntó, ¿no respondes nada? ¿Oyes cuántas cosas atestiguan contra ti? Mateo 26, 62. Jesús, con voz suave pero poderosa, dijo, tú lo has dicho, y yo les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo, Mateo 26, 64. La proclamación desató una tormenta en la sala. Caifás rasgó su túnica y exclamó, blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? ¿Qué les parece? Mateo 26, 65. La condena fue rápida y sin compasión. La multitud que había visto muchos milagros, que había seguido sus enseñanzas, ahora gritaba, sea crucificado, Mateo 27 horas y 22 minutos. Mientras tanto, Pedro se encontraba en el patio del sumo sacerdote, junto a la fogata. La ansiedad brillaba en su rostro mientras un sirviente se le acercaba. Tú también estabas con Jesús, el Galileo, dijo ella con curiosidad. Pedro, aterrorizado, negó su relación con el Maestro, afirmando con temblor que no sabía de qué hablaba. Mateo 26, 69-70, el canto del gallo rompió el fría oscuridad, y en ese instante, Jesús, que había sido llevado a través del pasillo, giró su rostro hacia Pedro. Sus miradas se encontraron, y un gran peso se hundió en el corazón de Pedro al recordar las palabras del Maestro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, Mateo 26 horas y 34 minutos. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, el arrepentimiento lo envolvía. Al amanecer, judíos y gentiles se congregaron para presenciar el juicio que estaba a punto de desatarse. El sol brilló en un cielo despejado, una señal de que un nuevo día estaba por comenzar, uno que traería tanto dolor como redención. Él había sido entregado. Caifás había sellado su destino, pero en el fondo de aquel juicio sombrío, un milagro emergente se germinaba. El sacrificio del inocente no era el final, sino el inicio de un plan eterno. Preparándose para la crucifixión, la oscuridad y la luz luchaban por el dominio. ¿Qué más revelará el plan soberano de Dios en la culminación del sacrificio más grande de todos? Las puertas de la redención estaban a punto de abrirse para todo aquel que creyera. La multitud se agolpaba ante el palacio de Pilato, la tensión palpable en el aire. Los murmullos crecían y se entrelazaban, como olas que golpean las rocosas costas de la duda. Allí, el gobernador romano, con la cara endurecida por la preocupación, observaba la escena, consciente de que un levantamiento podría costarle su posición. ¿Qué queréis que haga con Jesús, a quien llamáis el Cristo? Mateo 27 horas y 22 minutos, preguntó Pilato, intentando desviar el peso de la decisión que se cernía sobre sus hombros. Las voces se levantaron en un grito unísono, crucifícalo. Crucifícalo, Juan 19:6. Cada grito era una flecha que atravesaba el corazón de la multitud, sembrando confusión y miedo. Mientras tanto, el eco de sus voces resonaba en la mente de Pedro, que se encontraba lejos, en un rincón sombrío, asolado por el remordimiento de su negación. Uno de los ancianos, entre las muchedumbres, tácticamente levantó la voz. Este es un blasfemo, proclamó. Ha dicho que es rey, y un rey no puede ser sino un enemigo de César.
Las palabras afiladas cortaron el aire, y la acusación resuena en las mentes de los presentes, sembrando más temor en el corazón de los romanos. Pilato, en un intento por salvarlo, los miró de nuevo. ¿Qué mal ha hecho? Mateo 27:23, cuestionó en el eco del silencio. La multitud no se detuvo. En su clamor se podía escuchar no solo rabia, sino la más profunda traición a la memoria de los milagros que Jesús había realizado. Su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, Mateo 27:25, clamaron, sellando su destino al rechazar al autor de la vida. En medio de este clamor ensordecedor, la esposa de Pilato, angustiada por un sueño inquietante, envió un mensaje a su esposo: no te involucres en la muerte de ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. El sueño en la noche de la traición fue un aviso del cielo, un destello del propósito divino que se manifestaba en aquella mañana oscura. Mientras se aproximaba, el corazón de Pilato titubeaba. Tras la presión de la multitud y el deseo de mantener la paz, tomó la amarga decisión. Llenó su recipiente de agua y, lavándose las manos frente al pueblo, hizo un gesto simbólico de inocencia. Soy inocente de la sangre de este justo, a vosotros toca. Mateo 27:24. Con este acto, selló la culpabilidad del pueblo y dejó caer la bomba de la condena sobre el Hijo de Dios. La multitud, repleta de emociones contrarias, algunos con furia, otros con miedo, vitoreó por la condena. Barrabás, un criminal sedicioso, fue liberado ante el inocente. La boca de la multitud chorreaba la leyenda de su propio juicio al dar voz a la oscuridad. En la distancia, un grupo de mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús, lloraban y se lamentaban. Su corazón quebrantado era un reflejo de la tristeza que se extendía sobre la ciudad, como si cada lágrima desbordara la ira de los cielos. ¿Por qué has venido, hijo mío?, decía su espíritu en la soledad de su sufrimiento, sintiendo que la esperanza se desvanecía en la sombra de la traición. Sin embargo, mientras la historia se precipitaba hacia una verdadera tragedia, el eco de las antiguas profecías resonaba: el justo por el injusto para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. En medio de la oscuridad, una luz brillaba, imbatible y serena. Este era solo el inicio de un grandioso plan. El sacrificio del Cordero no es en vano, y el propósito estaba a punto de desplegarse. ¿Qué poder se manifestará a través de esta muerte, y cómo el sacrificio del justo ofrecerá la salvación para el mundo? Las almas esperaban, y el reloj del destino marcaba la hora de la redención prometida. Cuando la decisión fue tomada y el destino de Jesús sellado, la atmósfera en Jerusalén se tornaba cada vez más oscura. El eco del clamor de la multitud aún resonaba en el aire, mientras los soldados romanos se preparaban para llevar a cabo la sentencia. Jesús, el inocente, fue llevado ante el pretorio, con una corona de espinas impuesta cruelmente sobre su cabeza y una capa de púrpura burlesca que ridiculizaba su reclamación de realeza. Las burlas y escarnios de los soldados sonaban a su alrededor como un canto macabro. Le golpeaban la cara y le preguntaban: ¿quién te golpeó? Lucas 22:64. La imagen del Cordero silencioso ante sus verdugos se grababa en el corazón de quienes lo amaban. María, con la mirada en el suelo y las lágrimas empapando su rostro, sintió que su mundo se desmoronaba, aferrándose a la súplica silenciosa de que todo esto no fuese más que un alarmante sueño. A medida que Jesús cargaba con su cruz, la multitud se dispersó en grupos, algunos aliviados, otros con la conciencia pesada. Entre ellos, había una mujer llamada Verónica, cuya compasión la movía a acercarse. Con un paño en su mano, se atrevió a acercarse al Mesías torturado y, al rozar su rostro, notó cómo los rastros de sangre se mezclaban con el sudor y el dolor. Tu rostro es la imagen de la esperanza, susurró, antes de que los soldados la ahuyentaran. Mientras el camino hacia el Calvario continuaba, la multitud comenzó a asumir un diálogo interno. Como un susurro en la brisa, comenzaron a recordar las enseñanzas de aquel a quien habían desechado. ¿Este es el Cristo?, se preguntaban varios.
¿Puede ser que hemos crucificado al Mesías esperado? Las visiones de las profecías pasadas danzaban en sus mentes. ¿Acaso las palabras de Isaías eran finalmente una realidad? Era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, Isaías 53, 3. En ese momento, algunos en la multitud empezaron a cuestionar su propia fe, mientras que la desesperación hinchaba sus corazones. ¿Y si los milagros fueron reales? ¿Y si el amor que nos mostró era genuino? El eco de sus propias elecciones llenaba de confusión sus pensamientos, y los cañones del juicio divino comenzaron a caer sobre ellos. Era posible que su clamor lo hubiese llevado a la muerte. Al llegar al lugar conocido como la Calavera, los clavos resonaron como un trueno en el silencio tenso de la ciudad. Cada golpe que atravesaba la carne del Hijo de Dios enviaba ondas de dolor a través de los profundos corazones de aquellos que comprendían, aunque tarde, la magnitud de sus acciones. Las exclamaciones de horror de aquellos que aún tenían el valor de mirar se mezclaban con el llanto de las mujeres que habían seguido a Jesús. En lo alto de la cruz, entre el sufrimiento y el dolor, Jesús levantó su voz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese poderoso momento de gracia, el cielo parecía temblar, revelando un atisbo de lo que estaba por venir. ¿Acaso el sacrificio de un justo podría abrir las puertas del cielo, mientras hacia el atardecer, la tierra temblaba y las sombras se extendían? El velo del templo se rasgó en dos, desde el tiempo pasado al futuro prometido, revelando el acceso directo a la presencia de Dios. Mateo 27:51. Aquel sacrificio resonaba, y en el aire flotaba una pregunta tremenda: ¿quiénes serán los primeros en reconocer que el Cordero inmolado es el Rey de Reyes? La historia de redención ya había comenzado. Lo que parecería un final era, en realidad, un glorioso comienzo. Se levantarían aquellos que habían claudicado, llenos de fe, para encontrarse con el Cristo resucitado. Las estrellas titilaban con la esperanza divina, mientras se acercaba la culminación del plan eterno de Dios. Mientras la oscuridad caía sobre Jerusalén, la muerte de Jesús en la cruz resonaba en los corazones de sus seguidores. La tristeza impregnaba el aire, una nube pesada sobre las almas de aquellos que lo amaban. María, su madre, miraba al suelo. Su dolor era indescriptible, una herida abierta que nunca sanaría. Sin embargo, en medio del desasosiego, surgía una esperanza que pasaríamos por alto si no prestáramos atención. 3 días después de la crucifixión, el amanecer se aproximaba lentamente. El silencio matutino era profundo y reverente, como si la creación misma esperara algo monumental. En la mañana del primer día de la semana, María Magdalena, con el corazón agitado, se dirigió al sepulcro. La carga de la tristeza la empujaba, y un amor inquebrantable la guiaba, aunque su mente aún estaba envuelta en la desilusión. Cuando llegó al sepulcro, sus ojos se abrieron de par en par ante la visión que encontró. La piedra había sido removida. ¿Dónde lo han llevado?, exclamó, su voz quebrada por la angustia. De repente, un ángel apareció, su rostro radiante como el sol. No te asustes, porque sé que buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28, 5-6. Las palabras del ángel resonaron profundamente en su ser. María corrió a contarles a los discípulos, su corazón rebosante de una fe renovada y una alegría indescriptible. Ha resucitado, declaraba con vocecita llena de emoción. Algunos no podían creerlo, todavía atrapados en la tristeza de los días pasados, mientras que otros comenzaron a recordar las promesas de Jesús. La esperanza comenzaba a tomar forma nuevamente. ¿Acaso podrían ellos ser testigos de las palabras de vida? Pedro y Juan, movidos por el clamor de la noticia, corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero y se detuvo ante la entrada, pero no se atrevió a entrar. Cuando Pedro llegó, con su valentía habitual, entró y encontró las vendas en que había sido envuelto, y el sudario que había cubierto su cabeza cuidadosamente colocado.
Un profundo asombro se instaló en su corazón. ¿Qué significa esto?, se preguntaba, aturdido ante la realidad que estaba comenzando a formarse en su mente. En el camino de vuelta, mientras se dirigían al lugar donde los demás esperaban, aparecía el Maestro. Jesús, resucitado, se acercó a ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Lucas 24:36. Aquellas palabras, llenas de autoridad y amor, transformaron su miedo en gozo. Un abrazo de esperanza se entrelazó en sus corazones mientras se realizaba el mayor milagro de todos, la victoria sobre la muerte. Durante los siguientes días, Jesús se apareció a sus discípulos, compartió con ellos y les explicó las Escrituras, revelando cómo todo lo que había acontecido estaba en cumplimiento de las antiguas profecías. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Lucas 24:46. La revelación de su identidad renació dentro de ellos como un fuego provocador. El amor y el propósito de Dios se estaban desplegando ante sus ojos. Mientras se reunían en un lugar, Jesús les dio una gran comisión. Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Estas palabras iluminaron sus corazones. Cada uno sintió el peso de la responsabilidad y la gloria de llevar el mensaje de salvación a todos. La verdad liberadora del sacrificio de Jesús se convertiría en el faro de la humanidad. Así, mientras los discípulos salían, la atmósfera de Jerusalén comenzó a cambiar. Aquellos que se habían sumido en la pena empezaron a proclamar la buena nueva, sanando a los enfermos, amando a los excluidos y extendiendo la mano a los afligidos. La luz de la resurrección brillaba a través de ellos, y así llegó el día de Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo se cumplió. Un viento recio llenó el lugar donde estaban, y lenguas como de fuego se posaron sobre ellos. Fue un momento decisivo que encendió el corazón de la Iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. La risa, el llanto y los nuevos cantos se entrelazaron por las calles, y multitudes fueron convertidas. La historia de redención, que comenzó con la traición y la muerte, culminaba en la esperanza, la resurrección y un nuevo comienzo. En cada corazón que creyó, la vida de Cristo floreció, revelando que el sacrificio no fue en vano, sino el inicio de una nueva era de gracia y misericordia. La promesa estaba cumplida. La victoria ya no pertenecía a la muerte, sino a la vida eterna a través de Jesús, el Cristo resucitado. Aquellos que fueron testigos de su dolor ahora llevaban el testimonio del amor divino al mundo. Así culmina la historia que comenzó entre sombras, pero que ahora se destaca con la luz del día, recordándonos que en cada oscuridad hay una promesa de redención. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de redención debe llegar a todos.